¿Podrías pasarme la sal, querida?, preguntó mi suegra, Margaret, con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Por supuesto, respondí, alcanzándole el salero mientras intentaba mantener mi sonrisa profesional. La misma que usaba cuando atendía a ejecutivos difíciles en la oficina. Era nuestra cena familiar mensual en la mansión de los Henderson, y como siempre, Margaret no perdía oportunidad de recordarme mi lugar en la jerarquía social. Me llamo Amanda Chen, tengo 28 años, y trabajo como asistente ejecutiva del CEO en Henderson Enterprises, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. O al menos eso era lo que decía mi tarjeta de presentación. En realidad, hacía mucho más que eso. ¿Y cómo va tu trabajo, Amanda?, preguntó Margaret, como si estuviera preguntando sobre una enfermedad terminal. Muy bien, gracias. De hecho, acabamos de cerrar un trato importante con... Oh, querida, me interrumpió, no necesitas explicarnos los detalles de archivar papeles y hacer café. Estoy segura de que es fascinante. Mi esposo, James, se tensó a mi lado. Mamá, sabes que Amanda hace mucho más que eso. Es prácticamente la mano derecha de papá en la empresa. Por favor, James, Margaret agitó su mano con desdén. Tu padre solo la mantiene allí porque eres su hijo. Es lo que cualquier padre haría. Richard Henderson, mi suegro y jefe, quien había estado silenciosamente disfrutando de su cena, levantó la vista con una expresión divertida. ¿Eso crees, querida?, preguntó suavemente. Por supuesto, respondió Margaret. ¿Por qué más tendría a una simple secretaria en una posición tan cercana a la dirección? Sentí que James estaba a punto de decir algo, pero Richard lo detuvo con una mirada. Amanda, dijo Richard, ¿podrías recordarme los números del proyecto Nexus? Sin dudarlo, recité. Inversión inicial de 50 millones, retorno proyectado del 300% en 3 años, con una tasa de riesgo del 12%. Los inversores coreanos están especialmente interesados en la fase 2, que comenzará el próximo trimestre. También detecté una discrepancia en los informes financieros del equipo de desarrollo que nos ahorró 2.3 millones en posibles pérdidas. Margaret se atragantó con su vino. Y el proyecto Fénix, continuó Richard. Reestructurado la semana pasada. Renegocié los términos con los proveedores, reduciendo costos en un 15%. La implementación comenzará en 2 semanas, y ya tenemos comprometidos contratos por valor de 80 millones. Richard sonrió. Y todo esto mientras archivas papeles y haces café, ¿verdad? El rostro de Margaret se tornó rojo. Bueno, cualquiera puede memorizar algunos números. También habla mandarín, coreano y japonés con fluidez, agregó James, orgulloso. ¿Recuerdas el contrato que casi perdimos con los inversores de Shanghái el año pasado? Amanda lo salvó cuando el traductor se enfermó. Suficiente. Margaret golpeó la mesa con su mano. No me importa cuántos idiomas hable o cuántos números pueda recitar. Una simple secretaria no merece a mi hijo. Deberías casarte con alguien de nuestra clase, James. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard dejó sus cubiertos con un suave tintineo. Margaret dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, creo que es hora de que tengas una conversación con nuestro abogado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, continuó Richard mientras se levantaba de la mesa, he estado posponiendo esta conversación durante demasiado tiempo. Amanda no es solo la esposa de James. Es mi sucesora. El ruido del cristal rompiéndose resonó en el comedor cuando Margaret dejó caer su copa de vino. ¿Tú, sucesora? Su voz era apenas un susurro. Sí. He estado entrenándola durante los últimos 2 años. Pensaba anunciarlo en la próxima junta directiva, pero ya que insistes en menospreciar su capacidad. No puedes hablar en serio. Margaret se puso de pie, temblando. Es una extraña. No tiene sangre Henderson. La sangre Henderson no significa nada si no viene con inteligencia, dedicación y visión, respondió Richard. Y Amanda tiene todo eso y más. Si me disculpan, dije suavemente, levantándome de la mesa. Creo que necesito tomar aire fresco. James me siguió al jardín. El aire nocturno era fresco, y podíamos escuchar las voces alteradas provenientes del comedor. Lo siento, murmuró James, abrazándome por detrás.
No sabía que papá iba a anunciarlo así. Yo tampoco, admití. Sabía que me estaba entrenando, pero no pensé. Un ruido nos hizo voltear. Margaret estaba en la puerta del jardín, su rostro una máscara de furia. Esto no ha terminado, siseó. No permitiré que una advenediza como tú tome el control de nuestra empresa familiar. Lo que no sabíamos en ese momento era que Margaret ya había puesto en marcha un plan para asegurarse de que eso nunca sucediera. Una semana después de la desastrosa cena familiar, Richard Henderson tuvo un accidente automovilístico. Los frenos fallaron, gritó Margaret en el hospital, su rostro una máscara de preocupación perfectamente ejecutada. Alguien debió haber revisado el auto. James estaba destrozado, apenas capaz de mantenerse en pie. Yo sostenía su mano mientras los médicos nos daban las noticias. Richard estaba en coma. Es extraño, murmuró Chen Liu, el mecánico personal de Richard y viejo amigo de la familia. Revisé ese auto hace 3 días. Todo estaba perfecto. Margaret me lanzó una mirada venenosa. Tal vez alguien quería que esto sucediera. Alguien que se beneficiaría de la ausencia de Richard. ¿Estás insinuando algo, Margaret?, pregunté, manteniendo mi voz firme. Solo digo que es conveniente que esto suceda justo después de que Richard te nombrara su sucesora. James se giró bruscamente. Mamá, ¿cómo te atreves? Pero yo ya estaba sacando mi teléfono. Señor Wong, dije cuando contestaron, necesito que active el protocolo Fénix. Sí, ahora mismo. Margaret frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Algo que Richard me enseñó, respondí. Siempre ten un plan de contingencia. En las siguientes 24 horas, el caos se desató en Henderson Enterprises. Margaret intentó convocar una reunión de emergencia de la junta directiva para tomar el control temporal de la empresa, solo para descubrir que yo ya había implementado los protocolos de emergencia que Richard había diseñado. ¿Qué es esto?, demandó, agitando los documentos legales en mi cara. El protocolo Fénix, expliqué calmadamente. Richard lo estableció hace 6 meses. En caso de cualquier incidente que lo incapacitara, el control operativo pasa automáticamente a su sucesor designado. Pero el testamento. El testamento es irrelevante para las operaciones de la empresa, interrumpió el señor Wong, nuestro abogado principal. Estos documentos fueron registrados legalmente y aprobados por la Junta. Margaret se derrumbó en una silla. No puedes hacer esto. Ya está hecho, respondí. Y ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. Los siguientes días fueron un torbellino. Entre visitar a Richard en el hospital y mantener la empresa a flote, apenas dormía. Pero entonces, Chen Liu hizo un descubrimiento perturbador. Los frenos no fallaron por accidente, me dijo en voz baja en el estacionamiento del hospital. Alguien nos manipuló. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Tienes pruebas? Mejor aún, respondió, entregándome una memoria USB. Tengo videos de seguridad. Esa noche, después de que James se durmiera, revisé el contenido de la USB. Lo que vi me dejó sin aliento. Margaret, entrando al garaje la noche antes del accidente, hablando con un hombre que claramente no era el mecánico habitual. Señora Henderson, la voz del hombre sonaba nerviosa en la grabación. Esto es peligroso. Solo asegúrate de que parezca un accidente. La voz de Margaret era fría, calculadora. El pago está en tu cuenta. Mis manos temblaban mientras copiaba los archivos. ¿Cómo le diría esto a James? ¿Cómo le explicas a tu esposo que su madre intentó matar a su padre? Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, recibí una llamada del hospital. Richard había despertado. Y lo primero que dijo fue, Margaret intentó matarme. El día de la lectura del testamento llegó con una tensión palpable en el aire. Margaret se sentó en la primera fila del despacho del abogado, vistiendo negro de pies a cabeza, como si aún estuviera de luto a pesar de que Richard se había recuperado completamente. Antes de comenzar, dijo el señor Wong, el señor Henderson tiene algo que decir. Richard entró en la habitación, apoyándose ligeramente en su bastón. Su recuperación había sido notable, pero las secuelas del accidente aún eran visibles. Margaret, su voz era firme, la policía quiere hablar contigo. El color abandonó el rostro de mi suegra. ¿De qué estás hablando? Tenemos los videos, Margaret, dije suavemente. Y el mecánico confesó todo.
Dos oficiales de policía entraron en la habitación. Margaret Henderson está bajo arresto por intento de homicidio. No pueden probar nada, gritó mientras la esposaban. Richard, no puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Eras mi esposa, corrigió Richard. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. Después de que se llevaron a Margaret, Richard se sentó pesadamente en su silla. Proceda, señor Wong. El abogado asintió y comenzó a leer. Yo, Richard Henderson, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Lo que siguió dejó a todos en shock. Richard había reescrito su testamento mientras estaba en el hospital, aunque nadie lo sabía. A mi hijo James, le dejo el 25% de las acciones de Henderson Enterprises, junto con la casa de verano en Aspen que tanto ama. James apretó mi mano, sonriendo suavemente. A mi nuera, Amanda Chen, le dejo el 60% de las acciones de Henderson Enterprises, efectivamente otorgándole el control mayoritario de la empresa, junto con mi posición como CEO. Se escucharon jadeos en la habitación. Varios miembros de la familia extendida comenzaron a protestar. Y el 15% restante, continuó el señor Wong, será dividido entre una fundación benéfica para educación tecnológica y un fondo para los empleados de la empresa. ¿Y Margaret?, alguien preguntó. En vista de los recientes acontecimientos, Richard respondió, ha sido removida completamente del testamento. Después de que todos se fueron, Richard me pidió que me quedara. Siempre supe que Margaret era ambiciosa, dijo, mirando por la ventana. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Hay ejecutivos más experimentados en la empresa. Richard sonrió. Porque tú ves lo que otros no ven. No solo los números y las estrategias, sino a las personas. Como cuando implementaste el programa de guardería para empleados, o cuando reestructuraste los horarios para permitir más flexibilidad. Eso solo era sentido común. Exactamente. Y es lo que la empresa necesita. Un mes después, Margaret se declaró culpable en un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciada a 15 años de prisión. La transición en la empresa fue más suave de lo que esperaba. Resultó que muchos de los ejecutivos ya me veían como su líder, gracias a años de trabajo silencioso pero efectivo. James dejó su trabajo en finanzas para manejar la nueva fundación benéfica, encontrando su verdadera pasión en ayudar a otros. Richard se jubiló oficialmente, aunque todavía aparece ocasionalmente para dar consejos o simplemente para almorzar conmigo. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo un día. Margaret siempre estuvo tan obsesionada con mantener la empresa en la familia Henderson. Pero tú, la simple secretaria, has llevado a la empresa a nuevas alturas. Y era cierto. En mi primer año como CEO, las acciones subieron un 45%. Implementamos nuevas políticas de bienestar laboral, expandimos a mercados internacionales, y fuimos nombrados uno de los mejores lugares para trabajar. Ocasionalmente recibimos cartas de Margaret desde la prisión. James las lee, pero nunca responde. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. En cuanto a mí, cada mañana cuando entro a mi oficina, la antigua oficina de Richard, me detengo un momento para mirar la pequeña placa en mi escritorio. Fue un regalo de los empleados en mi primer día como CEO. Amanda Chen Henderson CEO, porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos o sangre, sino de visión, dedicación y corazón. Y cada vez que la leo, sonrío, recordando a la simple secretaria que se atrevió a soñar en grande.